Bueno, vamos a hacer un ejercicio acá que les voy a proponer. Como dijo ya Juan Carlos, es un poco arriesgado porque intenta utilizar el triángulo de Sábato para analizar una empresa privada cuando no por nada Sábato ponía en la cima del triángulo que estuvimos viendo al gobierno, ¿no? Porque básicamente pensaba en empresas públicas, ¿no? Entonces, pero esta exposición tiene sobre todo la intención de demostrar cómo el Estado está cómo el Estado en este caso ha participado muy activamente de una empresa de capitales nacionales, ¿no? Es decir, cuando Argentina participa en ferias internacionales de ciencia y sale a mostrar lo mejor que tiene en términos de capacidades científicas y tecnológicas aplicadas en empresas, por lo general va Otegi por una empresa pública, que es INVAP, y Argüelles, que era el presidente de la empresa Biocidus, de la cual voy a hablar hoy, ¿no? Que es una empresa farmacéutica que pertenece al grupo Cidus, ¿sí? Que es una empresa que se creó en el año 38 y que en el año 1980 creó un área de biotecnología y después finalmente una empresa de biotecnología llamada Biocidus, ¿sí? Bien, es decir, como algunos expositores ya también previos han mencionado, el diagnóstico que se hace de las ciencias sociales, economía, sociología, historia, etcétera, sobre el patrón tecnoproductivo argentino es pesimista, ¿sí? En el sentido de que hay pocos incentivos tienen las empresas para incorporar conocimiento en productos de alto valor agregado, ¿no? Sin embargo, hay algunos casos que escapan a ese patrón, ¿sí? Como INVAP en el caso de empresas estatales y Biocidus que les voy a comentar hoy, ¿no? Entonces la idea cuando hice esta investigación era saber, bueno, cómo hay casos que logran sortear este escenario adverso, ¿no? ¿Qué hacen estas empresas para sobreponerse a ese contexto desfavorable, ¿no? Bueno, les comento un poco qué es Biocidus, cuáles han sido los principales logros, ¿no? En estos ya más de 30 años, ¿no? Esta fue la primera empresa argentina y de América Latina que comercializó un producto que se llamó interferón, por ahí algunos lo recuerdan. Era un producto que se creyó en los 70 que iba a curar el cáncer, ¿sí? Por eso es bastante conocido. Y esta fue la primera empresa que lo produjo mediante técnicas biológicas, ¿sí? A partir del cultivo de leucocitos, etc. Es una de las primeras empresas de América Latina que produce proteínas recombinantes, es decir, son proteínas que produce en forma natural el cuerpo, pero por alguna enfermedad, etcétera, el cuerpo las deja de producir. Por ejemplo, hormona de crecimiento humana, que es la que tomó Messi, por ejemplo, los fanáticos del fútbol. Esa es la hormona que tomó, que es un producto de este tipo de tecnologías. Después, eritropoyetina, bueno, interferón producido por estas técnicas, etc. Y esta empresa ha llegado a producir 7 proteínas. Esto no es común porque por lo general las farmacéuticas que trabajan en este tipo de tecnología producen 1 o 2, ¿no? Pero esto es raro. Y después otro logro también, que por ahí lo han visto en los medios de comunicación, en la prensa, es que esta empresa logró hacer un tambo farmacéutico, ¿sí? Es decir, tiene un conjunto de vacas que en su leche expresan proteínas, ¿sí? Estas mismas proteínas que produce la empresa mediante la modificación de células y bacterias, las producen la leche, está en la leche de las vacas, después se purifica, etc. Y eso se puede... la ventaja que tendría ese método, que también hay otras empresas en Estados Unidos, en Inglaterra que también lo han utilizado, es que es muy económico, es mucho más económico mantener una vaca que mantener artefactos para producirlas, ¿no? Bueno, entonces un poco la idea es ver desde las políticas públicas, ¿sí? Y desde la otra parte del triángulo, de la cual no hemos hablado mucho en las anteriores posiciones, pero voy a hablar un poquito, que es la infraestructura científico-tecnológica, ¿no? Que la tenemos ahí, ¿no? Entonces, ver desde el sector público de ciencia y tecnología y desde las políticas de ciencia y tecnología, qué se ha hecho
para producir para crear y desarrollar y que esta empresa evolucione, ¿no? Digo esto porque a veces cuando uno escucha los empresarios por ahí plantean que ellos son innovadores, que apuestan, que se juegan, bueno, etcétera, ¿no? Pero acá quiero mostrar el tema del Estado, cómo está atrás presente, ¿no? Y bueno, ustedes saben que Sabato murió en el año 83, ¿no? Es decir, que él no alcanzó a ver la biotecnología porque las primeras empresas en el mundo se crearon entre el año 78 y 83, son las primeras empresas, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Uno puede dividir la historia de esta empresa en tres grandes fases, ¿no? Es decir, cuando se crea un área interna dentro de esta farmacéutica tradicional que era Cydus. Después otra etapa donde esta empresa experimenta sobre estas técnicas de ADN recombinante, sobre todo intenta hacer interferón recombinante, está 10 años intentándolo durante toda la década de los 80, y después en la década de los 90 la empresa logra sacar el primer producto recombinante, que no fue el interferón, que era el que había intentado hace los 10 años, sino que fue la eritropoyetina, que se usa para enfermos renales. Y de ahí sacó las otras 6 drogas que les comenté, ¿no? Y después quería hacer al final unas reflexiones sobre el caso y sobre el triángulo, ¿no? Un poco en la dirección que han planteado también los anteriores, en el sentido de si este triángulo no hay que adaptarlo a los tiempos actuales, ¿no? Y a la globalización. Bueno, ¿cómo se creó la empresa? ¿No? Les voy a mostrar como una foto de cómo se sucedió esto. Bueno, si ustedes leen los libros que ha escrito Jorge Katz, caracterizando al sector farmacéutico argentino, bueno, son un poco críticos, ¿no? Porque él dice que invierten más en comercialización, ¿sí? Es decir, en la red de comercialización, que en I+D, ¿no? Y bueno, Cydus no escapó a ese patrón. Y no encontré nada en la historia de la empresa en 60 años indicios de que esta empresa fuera diferente a otras en términos de innovación, ¿no? Pero sin embargo sí encontré una interacción muy fuerte sobre fines de la década de los 70 con una pequeña empresita que se llamó Inmunoquemia, que estaba conformada por ex investigadores del Instituto Lanari de la UBA y el Instituto Rofo, que investiga sobre cáncer. Entre Inmunoquemia, entonces esta pequeña empresa, y el Instituto Rofo, ahí ellos se genera un vínculo y producen una droga que tenía interferón, vía biológica, y otro principio activo que se llamaba inmunoglobina secretoria, que se sacaba del calostro de las madres. Bueno, inventaron esta droga que tenía estos dos principios como un antiviral, ¿no? Y Cydus, los empresarios de Cydus, compraban ese principio activo y lanzaron un medicamento al mercado que se llamó Intera-11, que tuvo bastante éxito, ¿no? Pero, ¿qué logro rescatar de ahí? Que a partir de esa interacción que observó Cydus, vio que tener científicos en la industria farmacéutica era algo que podía tener muchos réditos, ¿no? Inmunoquemia es una empresa que en la década de 70 creció muy rápidamente, tuvieron muchos éxitos, exportaban a otros países de Latinoamérica, bueno, etc. Y Cydus lo que terminó haciendo, después de varias alternativas, fue incorporar a investigadores que estaban en inmunoquemia que directamente pasaron a Cydus, y ahí se creó el área de biotecnología, ¿no? Y a la investigadora del CONICET, que trabajaba en el Instituto Rofo, la echan del CONICET. ¿Sí? Después va a hablar, tenemos una compañera que después va a hablar, Beckerman, sobre el tema de los institutos del CONICET en la época del proceso. Bueno, en el año 82 la echan a ella por no cumplir con la dedicación completa y por haber trabajado para una empresa. Bueno, acá les quería mostrar las redes de relaciones que había entre dos empresas, ¿no? Una farmacéutica tradicional, Inmunoquemia, y el Instituto Rofo, ¿no? Es decir, para que vean la complejidad que tiene esto. Y, por ejemplo, ahí tenemos investigadores argentinos en el exterior que asesoraban al Rofo y a Inmunoquemia.
Tenemos el Instituto de Investigaciones Médicas, de donde venían los investigadores de inmunoquimia, la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, el Centro de Virología Animal, el CEBAN, que también asesoraban en control de calidad del producto. Es decir, para que vean todos los actores, sobre todo públicos, que se movilizan para un emprendimiento, ¿no? Bueno, después se va a armar esta área de biotecnología que va a empezar a experimentar. Va a recibir apoyo del CONICET, es decir, la gestión de Carlos Aveledo va a apoyar fuertemente a la empresa, va a tratar de que investigadores repatriados se radiquen ahí, ¿no? Y Biocidus se termina apropiando, digamos, de gran parte de esa red que había generado Inmunoquimia y el ROFO, pasa a Biocidus a través de la incorporación de personal, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer ya otros actores, fíjense, por ejemplo, el Banco Provincia de Buenos Aires, el Hospital de Niños, el Cabio, que fue un centro argentino-brasilero para fomentar la biotecnología que creó el gobierno de Alfonsín, que todavía existe, ¿sí? Es algo muy notorio. También tenemos otros científicos argentinos en el exterior, en un centro que está en Italia, bueno, etcétera, ¿no? El Banco Provincia, donde en la gestión de Aldo... en la gestión de Ferrer, lanzaba una publicación destacando los casos más exitosos en la Argentina de empresas innovadoras y le dedicó un número a CIDUS, otro a INVAP, digamos, para que vean este paralelismo, ¿no? Y después también tenemos que investigadores de Biocidus trabajaron haciendo las políticas de biotecnología desde la CECIT, ¿no? Es decir, la CECIT tuvo un programa nacional de biotecnología que ya venía en realidad del gobierno militar y que después continuó reformulado, etc. Y los investigadores participaban de ese programa, ¿no? Haciéndolo, ¿no? Después tenemos el lanzamiento del Foro Argentino de Biotecnología, que nuclea a los empresarios, y también, fíjense ahí, los participantes. Manuel Sadowski, secretario de Ciencia y Tecnología, que seguramente lo conocen. Bueno, Ferrer mismo, ¿no? Es decir, para que vean cómo atrás de una empresa hay mucho Estado, ¿no? Y después tenemos, dentro del Banco Provincia, se creó un área que se llamó justamente Área Jorge Sábato, ¿sí? Y que es lo que un antecedente, podríamos decir, del FONTAR de hoy, ¿no? Que daba créditos a empresas innovadoras, y Biocidus fue una de las empresas más favorecidas por esa área y recibió un crédito de $600.000. Digo, para aquella época era mucha plata, ¿no? Y con esos fondos la empresa montó el laboratorio que hoy está en la calle Constitución en Capital Federal, en el barrio de Almagro, ¿no? Es decir, otra cosa también notoria y vinculada a Sábato es que los que crearon esta empresa, los científicos que eran egresados de la UBA, etcétera, Díaz y Sorsópulo, que los tienen ahí, ellos eran amigos de Sábato, ¿sí? Hasta que Sábato murió en el 83, tenían relación con él, hablaban, discutían sobre política, etcétera. Entonces fíjense usted acá lo que dice, fíjense lo que dice Díaz, ¿no? Dice Díaz, hay que crear fábricas de biotecnología, digamos, usando la expresión de fábricas de tecnología de Sábato, inclusive en el Estado. Ellos estaban en una empresa, pero planteaban, el Estado tiene que, digamos, ellos veían que en el mundo la biotecnología iba a tener mucha trascendencia en el ámbito de farmacéutico y también en la alimentación, y planteaban que el Estado debía generar capacidades en esa nueva tecnología, ¿no? Bueno, en la última fase también vamos a ver que el Estado va a ser muy activo, sobre todo a partir de la creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, va a recibir mucho apoyo. Acá fíjense cómo se van sumando a la red de Biocidus más actores, ¿no? Entonces acá se suma, fíjense, el INGEBI, ¿sí? El IBIME, el INTA, el PROIMI, centros de salud, la agencia, el FONTAR, ANMAT para regular los productos biotecnológicos, la liberación a campo de las vacas, después, etcétera, ¿no? Es decir, fíjense cómo se va complejizando la red y todo lo que hay atrás de una empresa, ¿no? Todo el esfuerzo que hay de la sociedad en conjunto, ¿no? Esta empresa, como ustedes ven, ya desde el año 87 comenzó a recibir ayuda del Estado bajo la forma de préstamos o subsidios, ¿no? Y eso, lo que yo encontré en esta investigación es que un gran porcentaje de lo que invierte en I+D, esta empresa invierte aproximadamente el 10% en I+D, ¿no? Y mucho de esa inversión es en realidad
producto del financiamiento público, ¿no? Sobre todo a través del FONTAR, pero también ha recibido financiamiento del FONSIT porque ellos hacen convenios con centros de investigación públicos del CONICET, ¿no? y también han tenido investigación. Entonces, hasta el más reciente han tenido un FONARSEC de 30 millones de pesos, ¿no? Y es una de las empresas también que más ha utilizado el financiamiento del sector de la biotecnología en Argentina, ¿no? Fíjense. Y con respecto al tambo farmacéutico que les comentaba hoy, que han logrado producir hormona de crecimiento en la leche e insulina, por ejemplo, fíjense que también fue producto de un crédito de devolución contingente. Es un instrumento que ya no se utiliza más, ¿no? Pero ¿en qué consistía? Si el proyecto era exitoso, se devolvía, y si no era exitoso, no se devolvía el financiamiento, ¿no? Y a partir de ese financiamiento la empresa comenzó a desarrollar esta tecnología en cabras, ¿sí? En el año 96-98. Después lo abandonó porque bueno, no tuvieron éxito. Y en el 2001 la empresa intenta nuevamente el proyecto ya con otra tecnología porque ya habían nacido Dolly y se habían utilizado otras técnicas. Y por ejemplo el actual ministro de Ciencia y Tecnología de nuestro país participó de este proyecto también asesorando a la empresa. Y bueno, y pudieron obtener las vacas clonadas y transgénicas, ¿no? Bueno, algunas reflexiones sobre el caso. Entonces, fíjense ustedes cómo ha sido utilizando este modelo analítico de Sábato, ¿no? Tenemos ahí desde el lado de las políticas, fíjense todas las instituciones que desde los años 80 vienen interviniendo, ¿no? El Banco Provincia, el FONSIT, el FONTAR, la agencia, la CECIT, etcétera, ¿no? Y últimamente el Ministerio. Y después, fíjense, todas las instituciones públicas que tenemos en la infraestructura científico-tecnológica, como la llamaba Sábato, ¿no? Desde el Centro de Investigación ROFO que mencionamos en la década de los 70, hasta el PROIME, UBA, IGEVI, BIME, etcétera, ¿no? Así que hay un esfuerzo público atrás de esta empresa muy, muy grande, ¿no? Entonces, una de las preguntas para ir ya cerrando, ¿no? Es, bueno, ¿es Biocidus un modelo a seguir, digamos, en inversión? Y, bueno, ahí empiezan las dudas, ¿no? Porque, como comentaron acá los expositores anteriores, estamos en un contexto muy diferente al de los 50 y los 60, etcétera, donde la industria de capitales nacionales tenía mucho peso, ¿no? Entonces estamos en la globalización. Y el sector de la farmacéutico es un sector donde ustedes saben hay mucha concentración, ¿sí? Muchas fusiones de empresas, y las empresas multinacionales han ido absorbiendo muchas empresas. Y inclusive Biocidus ha tenido muchas ofertas de empresas multinacionales, y que hoy no sea parte de esos grupos es más casualidad que otra cosa. Es decir, una de las preguntas que yo me hacía cuando hice ese trabajo, bueno, ¿qué pasa si Biocidus es comprada por una empresa multinacional? Todo el esfuerzo que hizo el Estado argentino desde la década de los 70 hasta la actualidad se va, y ante una emergencia de salud, etcétera, no es lo mismo que un ministro de salud se siente con un empresario argentino que con un empresario ruso o chino para ver cómo solucionamos una emergencia de salud, ¿entiendes? Es decir, estamos ante un riesgo grande, ¿no? Entonces, ayudar a que empresas de capitales nacionales hagan I+D, etcétera, bueno, tiene el riesgo de que vivimos en este contexto, ¿no? Entonces, por eso el tema de las fábricas de tecnología en el Estado, es decir, y pensar quizás una INVAP farmacéutica no parece una tan mala idea, ¿no? En el contexto que estamos de globalización, ¿no? Y yo le traigo algunos datos de, por ejemplo, Cuba, ¿no? Cuba ha apostado muy fuerte a la biotecnología, arrancó en los mismos años que nosotros en los 80, y fíjense lo que tiene, ¿no? Tiene 12.000 trabajadores en el campo de la biotecnología y Argentina tiene 2.000. ¿Sí? Solicitó 600 patentes de biofármacos. En el 2007 exportó biofármacos por $200 millones, frente a Argentina, que exportó por $18 millones, ¿no? Creó empresas farmacéuticas en Sudáfrica y tiene a su población menor de 25 años vacunada con una vacuna producto de las técnicas de ADN recombinante, ¿no? No estoy diciendo que este sea el camino, porque bueno, ese es otro contexto, otro país, etc. Simplemente como un dato para reflexionar, ¿no? Entonces, ya cerrando, es decir, el triángulo nuestro está atravesado por las multinacionales, ¿no? Y las multinacionales
condicionan mucho a los tres vértices, es decir, al gobierno, a la estructura productiva y a la estructura científica. ¿Cómo la condicionan? Muy rápidamente. La estructura científica y tecnológica de los años 50, 60, cuando escribió Sabato, había todas unas políticas ofertistas que se basaban en fortalecer los recursos humanos, los institutos, etcétera, se crea el CONICET, etcétera, ¿no? Y se planteaba que ese conocimiento se iba a aplicar en industrias de capitales nacionales, ¿no? O en industrias estatales, ¿no? Bueno, sobre todo pensemos en fabricaciones militares durante el gobierno de Perón, etc., ¿no? En la globalización, ¿qué ha pasado con la infraestructura científica? Bueno, tenemos lo que un investigador, colega, Pablo Kramer, llama la integración subordinada a los centros de excelencia, que seguramente Kosul, hoy cuando hable de Barsky, también nos va a plantear esto, ¿no? Es decir, que los investigadores siguen las agendas, en realidad, de los investigadores que están en grandes centros en países desarrollados, y esas agendas en realidad están condicionadas por estas empresas multinacionales que veíamos hoy. Es decir, ¿no? Entonces nosotros terminamos trabajando para esas empresas multinacionales, ¿no? Y tenemos científicos argentinos trabajando para empresas nacionales, ¿no? Cosa que en los 50, 60 era más difícil de ver. Entonces, ya no es el mismo vértice, ¿no? Después tenemos la estructura productiva. Bueno, sobre esto no me voy a explayar porque ya hoy haya hablado Juan Carlos y Pistonesi también. Es decir, teníamos un modelo de sustitución de importaciones con empresas multinacionales, con empresas nacionales, ¿no? Muy pocas multinacionales, y hoy tenemos grandes cadenas de valor, multinacionales en sectores intensivos en conocimiento. Es decir, las empresas que innovan son las multinacionales, ¿no? Entonces, las empresas nacionales que innovan muy poco no requieren los servicios de los investigadores argentinos, ¿no? Y las empresas nacionales obtienen ganancias sin hacer I+D, ¿no? Es decir, comprando maquinaria, con eso ya les alcanza. No demandan doctores, no demandan magísteres, etc., ¿no? Y sobre todo tenemos el crecimiento del sector de los servicios. Es decir, tenemos un escenario a nivel productivo muy diferente al de Sabato, ¿no? Y por último, el gobierno, ¿no? Es decir, Sabato ponían en la suma, en la parte de arriba del vértice al gobierno, ¿no? Porque era un gobierno fuerte, un Estado activo que participaba en la salud, en la economía, tenía empresas, etc. Hoy tenemos un Estado mucho más débil, producto de la apertura económica que ya viene del último golpe militar, ¿no? Entonces, estamos en ese contexto, ¿no? Y después tenemos políticas científicas y tecnológicas que pertenecen al paradigma del Sistema Nacional de Innovación que mencionó Juan Carlos, ¿no? Que sobre todo tienen un centro en la empresa privada, ¿sí? Es decir, en que todo el sistema científico, tecnológico, etcétera, debe facilitar la innovación en la empresa, porque eso va a hacer que las empresas nuestras sean más competitivas a nivel internacional, ¿no? Mundial, y eso va a traer empleo más calificado, inclusión. Esa es la gran promesa, ¿no? Del Sistema Nacional de Innovación, que es una sofisticación de este triángulo que estuvimos trabajando. Bueno, la gran pregunta es, después de 20, 30 años, ustedes piensen que la primera oficina, ya en la década de los 80 vienen estas políticas, ¿no? La Oficina de Transferencia de Tecnología del CONICET se creó en el año 84. ¿Sí? Así que estas políticas ya tienen más de 30 años y, sin embargo, los resultados, como han planteado los anteriores expositores, son muy débiles, ¿no? No hemos llegado a eso, ¿no? Y tenemos problemas de inclusión, problemas de desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que no tenemos la solución a esto, pero como comentó Juan Carlos, ahora estamos haciendo una investigación en 5 países tratando de encontrar instrumentos que puedan aportar a las políticas públicas de nuestro país, ¿no? Bueno, muchas gracias.